Boa noite. Ela passou a vida conjugando verbos na terceira pessoa. Ela continua fazendo isso, até porque ela preside uma fundação que tem o nome dele. Ela está em Porto Alegre nesse momento para falar sobre ele. Mas nós aqui queremos que ela conjugue verbos na primeira pessoa. E é com ela, com Maria Kodama, que vamos conversar esta noite. Maria Kodama preside a Fundação Internacional Jorge Luis Borges, com quem ela foi casada. E sobre Borges, ela falou ontem aqui em Porto Alegre. Ela nos concedeu este privilégio de conversar com a gente aqui na primeira pessoa. Maria Kodama, boa noite, tudo bem? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación para participar en su programa. Vou falar em português. Tu me entendes? Voy a tratar, si no, pido ayuda. Claro, e vou falar despacito. Bien. Bien? Tu nasceste em Buenos Aires. En Buenos Aires. Tu tens origem japonesa? Sí. ¿Teu pai era japonés? Mi padre sí, toda su familia, y él se crió y se educó en Japón. Y por el lado de mi madre, por mi abuelo tengo sangre alemana y por mi abuela sangre inglesa y española. Bom, Una mezcla. Quando tu trabalhaste junto com Borges, tu não foste secretária dele, né? No, nunca fui secretaria, yo tenía mi trabajo. Bueno, cuando comencé a estudiar con él, estaba en el secundario, en la escuela secundaria, colegio, y después, cuando entré a la facultad, di la primera materia, que era gramática castellana, con una profesora extraordinaria, Ana María Barrenechea, y que es la que introdujo el estudio de Borges en la Universidad de Buenos Aires. Y luego, al aprobar esa materia, entonces comencé a armar mi grupo de estudiantes extranjeros para aprender español. Así que mi trabajo fue ese durante muchísimo tiempo. Mesmo depois de estar ya trabalhando con Borges? Es que nunca trabajé con él, quiero decir, yo comencé a estudiar con él a los 16 años, luego el anglosajón, después seguimos estudiando el islandés, pero yo siempre mantuve mi independencia económica, que es la única independencia. Pois é, mas como é que aconteceu a tua história com Borges? Bueno, mi historia con Borges, como bueno, lo dije varias veces, empezó de una manera, como decían en los romances españoles, de oídas que no de vistas. Es decir, yo creo que la primera atracción se produjo cuando yo tenía 5 años y tenía una profesora que se entendía debía enseñarme inglés, pero que en realidad lo que hacía era leerme en inglés lo que ella estaba leyendo y luego hacía un resumen en español para seguir leyendo en inglés. Y entre esas cosas que ella leía, me leyó una tarde los 2 poemas ingleses de Borges. Son los 2 únicos poemas que él escribió en esa lengua, porque estaba enamorado perdidamente de esa señora con la cual hablaba esa lengua, el inglés. Y hay una cosa, claro, yo era muy chica, que me llamó la atención. Él ofrece a esa mujer su fracaso, su derrota, y le dice de pronto el hambre de su corazón. Entonces yo, claro, para una criatura chiquita, el hambre no es el corazón. Y yo le pregunté qué era el hambre del corazón. Entonces lo que ella me contestó fue lindísimo, porque me dijo que cuando creciera iba a entender el hambre del corazón es el amor. Es lindísimo, que es lo que él le ofrecía a esa mujer, ¿no? De la que estaba enamorado en ese momento. Ou seja, tu conheceste Borges através desse poema, Sim. Através dessa professora. Sim. Mas a tua história, a tua hambre de coração... Bueno, eso vino después. Bueno, después me lo presentó en una conferencia un amigo de mi padre. Yo tendría 12 años y bueno, y entonces él me llevó porque yo quería estudiar, ser profesora, escribir. Entonces ese hombre lo admiraba y le pidió permiso a mi padre para llevarme a escucharlo porque era su autor preferido.
Y allí también, eso fue una experiencia muy importante, porque yo era muy, muy tímida y pensaba que nunca iba a poder hablar delante de una clase porque no tengo volumen de voz y era tímida. Y cuando me llevó este señor, cuando sube al escenario, veo que es más tímido que yo, porque eso se siente en el otro. Y se sentó y con una voz más baja que la que yo tengo, comenzó a hablar. Y eso para mí fue maravilloso porque me dio como la tranquilidad interior y yo pensé, si este señor puede hacerlo, yo voy a poder hacerlo. Si él logró vencer lo que yo siento que es su timidez, yo voy a poder vencer la mía. Así que siempre el encuentro, digamos a través de lo que era la literatura, fue muy fascinante, ¿no? Porque siempre fue una cosa de seguridad interior que me daba, aún sin conocerlo, sin haberlo tratado, ¿no? ¿Él era tímido mesmo? ¿Cómo? ¿Borges era tímido? Sí, era muy tímido. Él me contaba que, por ejemplo, la primera conferencia que dio era tal la timidez y la angustia que le produjo que él la había escrito y la leyó otra persona. Ah. Entonces era más tímido que yo. ¿Y tú tímida? ¿Él tímido? Menos más menos da más. Y claro, por eso, porque digamos, yo creo que una persona que es tímida, si encuentra a otra persona que es, como decimos, muy lanzada, entonces muy invasiva, entonces la persona tímida se retrae y huye, despavorida. Pero si la persona siente que la otra persona también tiene esa distancia, esa timidez, no hay temor, entonces la relación se da de otra manera, ¿no es cierto? Se da con distancia al principio, con respeto, bueno, que eso debe estar siempre, sea uno no tímido, pero no es como el enfrentamiento de dos cosas muy opuestas, ¿no? Entonces eso es mucho más, después uno va descubriendo las pasiones comunes y eso es maravilloso, ¿no? Paixões comuns. ¿Cuáles eran las paixões comuns de vocês dois? Y bueno, fundamentalmente lo estético, la belleza, la literatura. Y después hay cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, yo recuerdo que leí un cuento de Borges, tendría, no sé, antes de con 11 años, tendría 10, 11 años, que se llama, que es espléndido, Las ruinas circulares. Yo no entendí nada. Yo leí la primera oración que dice, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Leí todo ese cuento sin entender nada, pero me atrapó como una intensidad, como cuando uno escucha una música, que uno siente una intensidad que no entiende. Yo no estudié música, así que simplemente, digamos, emocional, físico, de atracción y que uno queda como atrapado. Todavía hoy sigue siendo mi cuento preferido. Y cuando muchos años después yo leí una entrevista que hizo con Victoria Ocampo, Borges, Victoria Ocampo le describe fotos. Entonces le dice, acá tengo una foto con una escalera, un jardín. Entonces él dice, entonces eso debe ser la foto de la casa de la calle Anchorena, donde yo viví, y ahí escribí Las ruinas circulares. Y dice, nunca antes ni después yo viví con la intensidad que viví y escribí ese cuento. Ningún otro cuento lo viví así. Dice, todo el mundo, mi trabajo en la biblioteca, digamos, mi encuentro con los amigos, todo era como un sueño y yo solo deseaba llegar a esa casa para escribir Las ruinas circulares. Y yo creo que esa intensidad con que ese cuento fue escrito es la intensidad que, como la música, sin entender nada, yo sentí cuando leí ese cuento, que ahora después, a medida que lo fui leyendo, fui entendiendo y sigue siendo mi cuento preferido. Agora, como é que aconteceu o amor de vocês dois? Bueno, yo creo que es una cosa así como de destino, ¿no? Es decir, un día, bueno, descubrimos que había otra historia entre nosotros. Ah. Exacto. Y entonces, bueno, y fue algo maravilloso, ¿no? Y sigue siéndolo porque, digamos,
a pesar de tantos años de haber partido, como dicen los florentinos, tan linda imagen de entrar al gran mar, sigo com ele. Pois é, mas houve determinado momento em que vocês decidiram morar juntos e tu largaste a tua independência econômica. Nunca. Não, tu continuaste trabalhando fora? Nunca. Yo sí continué con mis alumnos y cuando comenzamos esos viajes así tan seguidos, yo ganaba dinero decorando casas de amigos que divina y generosamente me daban ese trabajo, sabiendo que yo no soy arquitecta, pero les gustaba cómo yo había arreglado mi casa, y entonces me hacían propaganda y entonces trabajaba así, decorando casas. E como é que tu conheceste o Borges, conviveste com ele já estava com problemas de visão? Sí, él ya no veía, claro. Tá. E ele escrevia como? Antes Dictaba. Sim, mas ditava para alguém? Ele tinha uma secretária? No, dictaba a su madre, dictaba, digamos, a alumnos o a gente que llegaba, o a periodistas. Cuando él tenía la idea, le decía, puede tomar esto, y después entonces, cuando yo estaba con él, entonces me decía, bueno, vamos a pasar todo, y después era muy interesante ver la forma en que él continuamente corregía, ¿no? Él corregía y corregía. Eso es muy, muy interesante realmente. Ele corrigia muitas vezes. Mucho. Isso significava que tu tinhas de reler todo el muitas tiempo. vezes. Claro. La relectura decía, no, mejor ponemos este término. No, mejor era el anterior. Sí. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa de que ele corrigia até mesmo textos já publicados. Sí, todo el tiempo. Na próxima edición él corregía. Sí, corregía. Y es muy divertido porque a veces alguien le dijo, pero ¿por qué él hacía eso? Y él dijo, bueno, lo escribo yo tengo derecho de corregirlo hasta el día que muera. ¿Por qué me lo puede prohibir? Tiene razón. Pois é, e agora, quando tu publicas de novo alguma coisa dele, tu publicas tranquilamente, sem correção, claro. No, claro, eso ya está. Mas tu não ficas tentada a mudar alguma palavra? Nunca, no. E os teus textos, Maria? Porque tu escrevias também. Sí, yo escribo. Onde é que estão os teus textos? Onde é que tu colocas os teus textos? Tu não publicaste ainda? No, diarios, revistas, cuando él se ponía muy pesado y quería que yo publicara y quería hacer el prólogo para mi libro, y yo no quería porque yo sabía lo que era para él hacer un prólogo, entonces yo no quería. Y además a mí no me interesaba publicar realmente. Para mí escribir es como bailar, relajarme, encontrar como una armonía dentro de mí, una paz. Entonces eso es lo que me interesa, pero no me interesó nunca la publicación de lo que escribo. Tu continuas escrevendo? Sí. Eu sei que tu já foste convidada a escrever a biografía do Borges. Sí, no, pero yo descreo de las biografías, porque las biografías, digamos, me parece a mí que son siempre un poco como, hay algo de soberbia en la persona que las escribe. Primero, no conocieron a la persona. Es decir, y como Borges decía, la biografía en realidad, salvo que sea alguien que haya conocido muchísimo a la persona, se convierte en una lista de cambios de direcciones, de personas que conoció, en fin. Pero la biografía es la escritura de una vida, y es muy soberbio imaginar que uno puede escribir la vida de alguien, ¿no? Si no lo conoció, si no lo trató, y aún así hay muchas personas, es como un palimpsesto. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede saber que está escribiendo la real vida de esa persona? Entonces yo creo que yo descreo de las biografías, y bueno, porque está siempre en una biografía lo que el autor de la biografía ve, o siente o quiere transmitir del otro.